y sin más preámbulo, le damos la más cordial bienvenida al doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto tener la oportunidad de estar con ustedes. Buenos días, doctor. Gracias. Bienvenido a Momentum, doctor Hugo López-Gatell. Gracias, Alberto. Muy buenos días. Pues si me permite, yo le quisiera hacer la primera pregunta para aprovechar el tiempo, doctor, porque... Perfecto, encantado. Cuando usted está aquí en Momentum, siempre hay muchísima inquietud de la gente que nos hace favor de acompañarnos. Y la primera pregunta es si nos puede usted comentar un poco sobre este nuevo sistema de compra de medicamentos. Ayer se presentó en la conferencia de prensa matutina pues un informe del doctor Alcocer, el secretario de Salud, sobre esta situación de emergencia que tuvieron que enfrentar después de que el organismo de la ONU, que habían ustedes solicitado ayuda para adquirir los medicamentos, no pudo concretar la compra de todas las patentes que se necesitaban y se logró en un tiempo récord para abastecer lo que se necesitaba, doctor. Este nuevo sistema garantizaría ya que no tenga que depender el país de este grupo de empresas, laboratorios farmacéuticos que durante mucho tiempo controlaron todo la distribución y compra de las medicinas en el país y que en algún momento también quedó claro establecer una especie de sabotaje justo para evitar que se les quitaran los contratos de abastecimiento de medicamentos. ¿Este nuevo sistema garantiza que no volveremos a ese espacio, doctor? ¿Y en qué consistiría? Cómo no, muchas gracias, Alberto, por la pregunta. Efectivamente, este es uno de los temas de enorme interés, no solamente del sector salud, del Sistema Nacional de Salud o la Secretaría de Salud, sino del Gobierno de México en su conjunto. Hay que tomar en cuenta que uno de los programas prioritarios, de los 25 programas prioritarios con los que partió el gobierno de la Cuarta Transformación, es el programa de servicios de salud y medicamentos gratuitos, y que esta representó la segunda demanda social más importante recolectada por el presidente López Obrador cuando fue candidato, y que representa una aspiración de muchísimas personas, de una enorme cantidad de mexicanas y mexicanos: tener servicios de salud gratuitos, tener medicamentos gratuitos. Me gustaría brevemente caracterizar cómo era el sistema antes de esta intervención que hemos hecho a lo largo de ya 3 años, porque en esencia lo que se presentó ayer en la conferencia matutina es la síntesis del episodio más reciente, muy determinante, pero es la suma de esfuerzos que hemos estado haciendo desde que empezó el sexenio. Antes de esta administración, antes de este sexenio, en un mecanismo que se fue configurando a lo largo de más de 35 o 40 años, durante toda la era neoliberal, la industria farmacéutica mexicana progresivamente se fue consolidando en oligopolios. En alguna ocasión previa aquí en el programa había yo comentado que la industria farmacéutica mexicana está configurada por cerca de 650 compañías productoras de medicamentos que están establecidas. Cuando ve uno distintas variantes de estas compañías, puede sumar incluso hasta 1,400 unidades productivas, fabricantes de medicamentos. Gruesamente hay 10 compañías multinacionales muy grandes, son las más grandes del mundo y también en México. Luego hay 8, 10 o 12 compañías mexicanas de tamaño importante, tamaño en su capacidad productiva, la diversidad de productos y presentaciones. Después ya existe un repertorio muy amplio hasta llegar a compañías muy pequeñas que producen un solo fármaco en una sola presentación para los mercados muy locales. Pero estas 1,400 compañías, a lo largo de al menos los últimos 15 años, pero esto empezó a fraguarse antes, tenían que surtirle al gobierno, que es el comprador número 1, es el que puede comprar cerca del 75% de los productos que se fabrican, a través de 10 compañías de distribución que a su vez estaban concentradas en 3 que eran preponderantes y que se llevaban 80% del mercado farmacéutico. Estamos hablando de un mercado de 100,000 millones de pesos cada año, y 1,400 compañías tenían que pasar por el filtro, el control de estas 10 o 3 compañías que concentraban el mercado. ¿Cómo puede ser que en un país que durante muchos años presumía de ser
una economía de libre mercado que tiene una Comisión Federal de Competencia Económica y que se supone aspiró en el modelo neoliberal a la libre competencia, que tengamos esa monstruosa concentración. Muy sencillo, por prácticas de corrupción en las que los y las funcionarias de los gobiernos anteriores tenían mano, participaban no solamente como facilitadores, sino como accionistas, como protagonistas, como dueños de estas empresas farmacéuticas. Funcionarios y funcionarias, algunos de ellos que han rotado del poder ejecutivo al poder legislativo, senadores, incluso familias de senadores que tienen hoy este jugoso negocio, gobernadores y gobernadores. Ahora, ese es el status quo cuando empezó la administración. Ya teníamos muy claro desde el periodo de transición que queríamos eliminar esas prácticas tan viciosas para dar lugar a una industria farmacéutica con capacidad productiva, pero ciertamente que su relación con el gobierno no fuera en detrimento del interés público. ¿Cuál es el interés público? Tener los mejores medicamentos que sean eficaces, seguros y de calidad en los precios más razonables, más justos que se puedan conseguir. Entonces, desde que empezó el sexenio, y aquí quiero hacer un prólogo a lo que fue comentado ayer por mi maestro y secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, en 2019 arrancamos trabajando con la entonces oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, hoy titular del SAT, la maestra Raquel Buenrostro, y fuimos configurando el modelo de relación para explorar y acceder a los mercados farmacéuticos. Nos dimos cuenta que había múltiples piezas de ley, desde la ley de adquisiciones, la ley general de salud, varios reglamentos, normas de regulación sanitaria, que parecían haber sido construidas con dedicatoria para privilegiar a estos oligopolios que estaban en manos de empresarios y empresarias y políticos de las administraciones pasadas. Candados un tanto absurdos que limitaban incluso la posibilidad de que México explorara y accediera a los mercados farmacéuticos de alta calidad y alto desempeño que hay en Europa Occidental o en varios países de Asia o incluso en Estados Unidos o Canadá. Pese al Tratado de Libre Comercio también, debo señalar, porque en ocasiones se invoca el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hoy convertido en TEMEC, como una posible barrera para acceder a mercados más competitivos. Entonces fuimos configurando, digo, esa relación de enorme valor fue la decisión del presidente López Obrador de haber concentrado el poder de compra pública en una sola entidad y sobre todo en manos de una persona tan honesta y tan competente como Raquel Buenrostro. Durante 2019 trabajamos con varios proyectos de compra de medicamentos y ahí fuimos configurando el modelo, lo que dicen los técnicos, el modelo de negocios con el que nos relacionamos con la industria farmacéutica. Un modelo de transparencia, un modelo en donde el interés público está por encima de todo. Como ya dije, el interés público es los mejores medicamentos para la mayor cantidad de personas en los precios más justos. Y eso nos dio el modelo que hemos llamado triple optimización, en donde seguimos precisamente esa secuencia de lograr primero el imperativo de medicamentos de alta capacidad, de alta calidad. Segundo, que alcance para la gran mayoría de las personas que históricamente no tenían acceso a medicamentos de calidad o sencillamente a medicamentos, quienes, las personas pobres, sobre todo en áreas rurales. Y tercero, que con ese poder del volumen de compra se negocie en condiciones favorables al gobierno. Ahora, regresando a la pregunta original sobre el plan que se comentó ayer, el plan de respuesta inmediata, durante 2021 el proceso de compra se le solicitó apoyo, se contrató, porque no es ningún favor, se contrató a esta agencia de Naciones Unidas, la UNOPS, la Oficina de Proyectos y Servicios de Naciones Unidas, para que nos ayudara a la exploración y acceso al mercado internacional. UNOPS hizo un papel importante, debemos reconocer que contribuyó significativamente a cerrar brechas de acceso, pero las mafias que controlaban el mercado de productos
farmacéuticos para México, ya sea establecidas en México o de importación hacia México, sabotearon también el esfuerzo de la UNOPS. Y algunas de las reglas fijas de UNOPS le impidieron actuar con la flexibilidad y la celeridad que se requiere para poder satisfacer la compra completa. Y ahí es donde hablamos de este plan B que se mencionó ayer en la conferencia matutina. El 10 de junio hicimos un análisis de cómo iba el proceso de compra a cargo de UNOPS y nos dimos cuenta que a UNOPS le había faltado una parte muy sustancial, cerca del 48% de la compra, precisamente porque estas mafias habían saboteado incluso el esfuerzo de la Agencia de Naciones Unidas de Proyectos y Servicios. Entramos en un esfuerzo con base en lo que ya teníamos preparado durante 3 años, que es este modelo de triple optimización, de consolidación de la demanda. Todas las instituciones del sector salud nos sumamos a ello y tuvimos una encerrona de 37 días en la que pusimos en práctica estos mecanismos eficientes de exploración y compra y logramos satisfacer el total de la demanda de medicamentos. ¡Wow! Qué barbaridad. De veras, uno escucha esto y sí, es casi surrealista. Bueno, un dato que me parece también importante es que es un servicio que presenta, es decir, la UNOPS es contratada. Es correcto. Que es un dato que no teníamos. Con respecto de permítame, doctor, hacerle la pregunta precisamente en este nuevo mecanismo de la adquisición de medicamentos. Dice, si te voy a pedir, si ponemos otra vez la imagen de la adquisición de medicamentos, gracias, Leonardo. Dice, se consiguieron 1,842 claves adquiridas y ya se desglosan los gastos, el ahorro que se dio y el total de 957 claves con un precio total de 31,000. Uno, con respecto de estas 1,842 claves adquiridas, nos siguen faltando en el país claves que todavía no están bajo este mecanismo. Esa es una primera pregunta. Y la otra es precisamente, vamos a la imagen de medicamentos oncológicos, que es donde han sido intensamente golpeado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Se habla, doctor, de que a través precisamente de la UNOPS se adquirieron 132 claves. Se adquirieron 6,629,000 piezas. Dice, faltan 32 claves de alto consumo y 4 de un nivel complementario. Pero sin embargo, había un añadido ahí. Sin embargo, esto ya se resolvió. Esa parte no me quedó clara ahí. ¿Qué falta, qué nos sobra también para la gente que está pues muy interesada también legítimamente y no los que lo hacen para golpear? ¿Cuál sería la respuesta en estos dos términos, doctor? Cómo no, con mucho gusto. Aquí hay una parte muy importante y nos interesa mucho que la sociedad lo conozca, porque también en la medida en que la sociedad lo conozca, vamos a tener expectativas más claras, no solo de lo que logramos, lo que podemos lograr, sino de lo que falta por trabajar. Aquí quiero hacer referencia a algo de lo que hemos comentado pocas veces en público, y la pregunta es, ¿cómo decide el gobierno qué compra? ¿Cómo sabe qué medicamentos, qué insumos, qué aditamentos y material de curación o tecnología? Cuando hablamos de equipos muy sofisticados y muy caros de diagnóstico, ¿cómo decide el gobierno? Y aquí hay una pieza que pocos conocen de la historia del Sistema Nacional de Salud y es la siguiente. Desde 1975 gobernaba López Portillo. Se estableció una cosa que en su momento se llamó el cuadro básico de medicamentos. Después fue cambiando sus nombres, cuadro básico de insumos para la salud, se separó en cuadro básico y catálogo, y hoy se llama Compendio Nacional de Insumos para la Salud. Más allá del nombre, lo importante es la visión de una política pública de protección de los intereses públicos nacionales, que de origen fue muy benévola, pero en la práctica se usó poco. Y cuando vinieron los posteriores gobiernos de corte neoliberal, aunque se conservó en la letra escrita esta idea del compendio, catálogo o cuadro básico,
en la práctica se desdeñó por completo. ¿Qué es el cuadro básico, catálogo o compendio? Por un lado, es una lista de medicamentos o de insumos para la salud diversos que tienen un reconocimiento de interés público. El Consejo de Salubridad General, que es la autoridad sanitaria colegiada y que está a cargo de actualizar y mantener el cuadro básico, hoy con compendio, lo que hace es que teóricamente debe revisar continuamente la evidencia científica que demuestra que cada medicamento tiene una utilidad. Y además, al hacerlo, debe considerar el perfil epidemiológico, las características de cómo padecen condiciones de salud las personas en México. La teoría suena muy bien. No se limita a la lista. Además, la disposición del cuadro básico, hoy compendio, considera que se debe hacer investigación sobre las oportunidades de desarrollo de medicamentos para el interés público. Debe haber educación a los usuarios, que son las personas que lo reciben, para que tengan una expectativa clara de la utilidad de los medicamentos, pero también a las personas que recetan, que prescriben, las personas profesionales de la salud, para que hagan un uso correcto de los medicamentos. Debe haber intercambio de información entre las instituciones de salud para un mejor aprovechamiento de los inventarios, etcétera. Son 8 disposiciones. Ahora, este cuadro básico, primero hay que quitar la idea de que básico debe significar restricción, porque así se usó durante los gobiernos neoliberales, en la idea de que básico es lo mínimo posible, y en la práctica se daba lo mínimo posible al interés público y todo lo demás se abría a la especulación mercantil, obviamente con sobreprecios. Aquí se trata, y es lo que estamos hoy trabajando, para retomar las raíces conceptuales del interés público del cuadro básico, hoy Compendio Nacional de Insumos para la Salud, y realmente convertirlo en una herramienta poderosa que sitúe al interés público en el centro de las decisiones de compra de las instituciones. Ahora, respecto a la pregunta, en ese Compendio Nacional de Insumos tenemos más de 1,200 claves. Claves es la identificación específica de cada medicamento o cada producto. 1,200, más de 1,200, que son obsoletas. Algunas ya ni siquiera se fabrican. Algunas todavía se fabrican, pero en condiciones que, por su capacidad de producción, es muy adversa la relación para el gobierno el poder conseguirlas o comprarlas. Pero siguen en la lista. ¿Por qué puede pasar esto? Porque a lo largo de más de 35 años, distintas administraciones tuvieron en resguardo al cuadro básico a personas que venían de la industria farmacéutica. Así como se oye, personas que 15 días antes de entrar al encargo de la dirección responsable del cuadro básico, habían trabajado 6, 8, 10 años en la industria farmacéutica. Obviamente eran personas infiltradas que tenían como propósito proteger los intereses de estas mafias corporativas, a quienes les interesaba conservar la venta de ciertos productos que ya no son del interés público. Entonces, parte de lo que se comenta de estos mecanismos complementarios incluye el tener sustituciones. Y voy a poner un ejemplo real vivido en 2019, cuando establecimos el mecanismo de la triple optimización. Lo que hicimos con los medicamentos para el VIH, para el tratamiento de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. México tenía el esquema de medicamentos antirretrovirales para el VIH más caro de América Latina, uno de los más caros del mundo. Gastaba todos los años 3,200 millones de pesos en estos medicamentos. Y afortunadamente la epidemia de VIH en México, aunque es muy importante, no es numéricamente tan grande como la es en muchos otros países, por ejemplo, Brasil. ¿Por qué gastábamos tanto? Porque a lo largo de varios años, desde 1997, cuando se estableció un programa de medicamentos antivirales gratuitos, se fueron agregando claves, es decir, tipos de medicamento, desde los que usábamos en los años 80 hasta los que estaban disponibles porque se inventaron 2 años antes. Pero nadie se encargó de quitar los medicamentos antiguos y muchos se encargaron desde fuera del gobierno y dentro del gobierno en administraciones pasadas de proteger que se siguiera comprando medicamentos obsoletos, medicamentos
poco efectivos o incluso ya tóxicos. Lo que hicimos en 2019 fue limpiar ese listado y reducir la cantidad de medicamentos que se compraban para dejar solo los actualizados, los modernos, los que son eficaces, seguros, y dejar de comprar los otros, absolutamente dejarlos de comprar. Obviamente, al dejarlos de comprar, las personas se inquietaron porque decían, yo estaba acostumbrado a este medicamento, sí, pero ese medicamento se creó en 1985 y ese medicamento tiene estas limitantes. Pero está este otro sustituto que es moderno, es seguro, es eficaz. Y enseguida surgía la idea, pero es más caro. Sí, es más caro, es más nuevo, posiblemente tiene patente. La reacción clásica de una persona que hace administración pública es desechar el medicamento caro porque es caro. Pero el secreto es, cuando hay medicamentos caros, hay que ayudar a que llegue a la mayor cantidad de personas, no por el hecho de que sean caros, sino que en algunos casos lo caro coincide con la buena calidad. Al garantizar que se va a comprar medicamento para todas y todos, aumenta el volumen de compra de estos medicamentos más nuevos. Y aquí viene la parte clave, que no se puede despreciar de ninguna manera, porque entonces fracasa el mecanismo. Cuando ya se tiene una gran cantidad de personas que van a utilizar ese medicamento, sí se le puede plantear a los proveedores de la industria una competencia en favor del interés público, en favor del gobierno, de las finanzas públicas, y se le dice, aquí hay dos medicamentos que son igualmente buenos, igualmente modernos, igualmente seguros e igualmente eficaces, que realmente compitan. Y al competir, y tenemos la demostración de lo que logramos en 2019, que logramos una reducción de más del 55% en el precio de los medicamentos más caros y del conjunto de la compra de medicamentos antirretrovirales. Pero entonces, en suma, requiere deshacerse de los mecanismos que protegen a estos oligopolios y pequeñas o medianas o grandes mafias que comercializan medicamentos obsoletos, en un proteccionismo nacionalista mal entendido, que en realidad lo que protege es el interés de estas mafias, para tener una visión verdaderamente defensora, promotora del interés público, en donde se logra los mejores medicamentos, seguros, de calidad y eficaces, para la gran mayoría de personas y, por consiguiente, se logra negociar los mejores precios. Esto que hicimos para los antivirales, y es a lo que se refiere esta información de que seguimos en proceso de trabajo, lo estamos haciendo para 21 listas de medicamentos. Diabetes, hipertensión, psicofármacos, medicamentos antilipemiantes para el exceso de colesterol y triglicéridos, antiinflamatorios, antibióticos, etcétera. Son 21 listas cardiovasculares, son 21 listas de medicamentos en las que ya hemos hecho una depuración, quitado los medicamentos antiguos, hemos dejado los medicamentos modernos, más eficaces, más seguros, y sobre ellos vamos a negociar los mejores precios para el gobierno, los mejores precios para las finanzas públicas, no para los comercializadores. Que me llama la atención a propósito de esto, doctor, ¿cómo es posible que estos laboratorios hayan saboteado el trabajo de un organismo de Naciones Unidas? O sea, ¿hasta dónde llega la capacidad de estos laboratorios y la complicidad que pudieron haber tenido a nivel internacional para haber llegado a estos niveles, doctor? ¿Cómo es que sortearon todo esto? Porque supongo que el mercado de la industria farmacéutica debe ser, es extenso, por supuesto, pero debe ser también ciertas limitaciones. ¿Cómo es que le dieron la vuelta al sabotaje que fue efectivo con la UNOPS, doctor? Como no, es impresionante. La industria farmacéutica en general en el mundo y también en México es uno de los grupos de interés económico más poderosos, precisamente por su capacidad económica, y cuando hay una ética muy pervertida, también su capacidad de erosionar, infiltrar y desvirtuar la acción soberana de los gobiernos. Aquí una cosa que me gustaría mencionar y que a veces se desdibuja cuando uno hace este tipo de denuncias, es que no todo es malo en la industria farmacéutica. A veces las propias compañías, fabricantes, se ofenden cuando uno plantea el genérico de la industria farmacéutica
como si fuera una industria mafiosa, porque no todos lo son. De hecho, probablemente es una minoría de agentes al interior de la industria farmacéutica que se encarga de hacer estas prácticas mafiosas. Lo que hemos buscado es, por un lado, mantener en todo momento un diálogo abierto con la industria farmacéutica. Yo mismo, por instrucción del doctor Alcocer, hace algunos meses, tuve varias sesiones de diálogo con la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica y 3 de las más importantes asociaciones de la industria farmacéutica nacional e internacional en México. Y lo que les planteé con toda claridad es, necesitamos hacer una confluencia, un pacto de buena voluntad para limpiar al país de corrupción. Le conviene al interés público, pero también le conviene al interés privado. Estas mafias que estaban en la bisagra, en el embudo, en el que tenían que pasar, y casi como en los circuitos de la mafia de más alto impacto, pagar derecho de piso, lo digo metafóricamente, pero casi era eso, con estas industrias distribuidoras, también afecta a los intereses económicos de la industria privada de fármacos e insumos para la salud. Entonces, hay varios aspectos en los que estamos haciendo esta limpieza. Uno muy importante es la regulación sanitaria, las autorizaciones sanitarias, la publicidad de medicamentos, la renovación de permisos o registros sanitarios, y es COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Es una institución que ha sido desde su origen tomada en manos de las mafias, en manos de los corruptores, y tiene dentro y fuera una red de complicidad para desvirtuar su acción. Hoy tenemos un excelente comisionado, el doctor Alejandro Esbarz, que está haciendo un trabajo heroico de limpieza, no solamente de las personas que son competentes para ponerlas en las posiciones clave y sacar a quienes son parte de estas mafias, sino transparentar los procesos, digitalizar todo el mecanismo de regulación sanitaria para que sea auditable, trazable en todo momento. Y un último elemento que quiero comentar tiene que ver con las aspiraciones que puede tener la industria farmacéutica. En México no tenemos una política farmacéutica nacional, lo cual es sorprendente para países de este tamaño, tanto económico como demográfico. Y lo que se requiere es trabajar una política farmacéutica que contemple todo el proceso, desde la generación de ideas, la realización de investigación clínica para el desarrollo de fármacos e insumos, la evaluación, la competencia, los mecanismos de competencia y exploración de mercados, la correcta configuración de las prioridades de desarrollo. Para un país de esta importancia no puede quedar en manos de la especulación comercial de los mercados. El país tiene que tomar decisiones estratégicas, a veces son con horizontes de 10, 15, 20 años, sobre qué medicamentos y qué productos son necesarios para el interés público. Y esto podría tener como consecuencia una relación armónica, robusta, saludable entre el gobierno, representante del interés público, y las distintas representaciones de la industria farmacéutica. Obviamente, y lo reitero, el requisito número 1 es quitar la corrupción. No puede haber este tipo de relación en un contexto donde funcionarios de gobierno, en vez de defender el interés público, defienden a pequeños grupos de interés privado, y tampoco donde la industria está pensando solamente en la especulación comercial y no en el agregar valor con productos de calidad en precios razonables. También esto es muy importante. Ya, gracias, doctor Gatell. Pues es una cascada industrial de ahí de preguntas de la audiencia y las que tenemos nosotros. Permítame hacerle 3 así, por favor. Y que pueda dar así una respuesta, pues que sé que tampoco tiene mucho tiempo. Doctor, esto que habla de la política, política farmacéutica nacional, ¿qué países que la tienen y algún país modelo como una referencia que podría ser útil para los mexicanos, para el Estado mexicano también? 2, pregunta gente de la audiencia, este nuevo mecanismo de la adquisición de medicamentos, ¿qué va a pasar después del 2024, cuando ya no esté esta administración? Y esta otra pregunta de este señalamiento que hizo usted
doctor, de que aunque ya haya semáforo rojo, ya no va a haber cierres absolutos de los establecimientos. Y esta parte que a mí me parece algo que se estuvo implementando pues en estos 17, 18 meses que llevamos del COVID, este criterio que tuvo esta administración de crear un pool de funcionarios de Hacienda, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Salud, etcétera, etcétera, para la toma de decisiones. ¿Cuál es el criterio para decir, pues bueno, a 17 meses, pues ya no puede haber cierres absolutos? Cómo no, con mucho gusto. Empiezo brevemente por las dos primeras y cierro con esta, con un poquito de detalle. Hay varios países, no es la mayoría, pero varios países que tienen políticas farmacéuticas nacionales. Desde luego, la mayoría, si no es que todos los de Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, los países industrializados, Japón, por supuesto. En América y América Latina tenemos a países como Brasil, como Chile, como Argentina, como Costa Rica incluso, país pequeño, que tienen políticas farmacéuticas nacionales. En 2015, la Asamblea Mundial de la Salud hizo un llamado a todos los países a desarrollar políticas farmacéuticas nacionales para lograr armonizar precisamente los accesos y las explotaciones de los mercados farmacéuticos para el interés público. Entonces, es sorprendente que México no lo haya logrado. Posiblemente fue parte de este mecanismo de sabotaje deliberado del interés público que ejercieron gobiernos como el de 2006-2012 con Felipe Calderón y 2012-2018 con Ernesto Peña Nieto y sus funcionarios, muchos de ellos participantes en este negocio de los medicamentos. Respecto a qué va a pasar después del 2024 con este mecanismo, tenemos que llegar a 2024, todavía no lo tenemos, con un mecanismo formalmente establecido por elementos de ley, reglamentarios, normativos, desde luego mecanismos técnicos de procesamiento de la información, como es este proceso de digitalización en COFEPRIS, una relación clara y transparente, auditable, trazable entre el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial y COFEPRIS, que era uno de los elementos de sombra donde se escudaban muchos de los mecanismos de proteccionismo de estas mafias corporativas, etcétera. Entonces, todavía nos falta mucho para pensar en lo que entregaremos en 2024, pero lo que vamos a hacer es construir un mecanismo de Estado formalmente identificado que permita que los procesos de exploración de mercados y adquisiciones en el sector salud sean transparentes, sean robustos y sean en favor del interés público. Y lo vamos a estar anunciando conforme tengamos progreso al respecto. Termino con la última pregunta. Efectivamente, ayer aproveché la conferencia matutina del presidente en el segmento del Pulso de la Salud de los martes para comentar que el semáforo de riesgo COVID, 1, sigue vigente, no se va a quitar, por el momento no tenemos planes para que se quite. 2, tiene toda la gama de colores, verde, amarillo, naranja y rojo. Tampoco debe haber confusión de que está censurado o mocho, de ninguna manera. Pero lo que hicimos fue un replanteamiento a partir de un análisis de la evidencia documental de lo que está ocurriendo en México y está ocurriendo en los países que tenemos acceso amplio a vacunas. En México ya llevamos 45% de la población adulta vacunada. Como consecuencia, se ha reducido la gravedad de la epidemia, lo que técnicamente le llamamos la virulencia. Esto es la posibilidad de que una persona infectada por el virus SARS-CoV-2 causante de COVID tenga enfermedad grave, requiera hospitalización o eventualmente pierda la vida, lo cual siempre es muy desafortunado. ¿Por qué se ha reducido? Porque el plan de vacunación tiene una cobertura muy amplia ya y porque empezamos vacunando a las personas de mayor riesgo, que son las personas de mayor edad, y de ahí nos hemos seguido hacia las personas más jóvenes. En algunos casos ya empezamos a vacunar personas de 18 años y más, con lo que completaremos la vacunación de todas las personas adultas. El perfil demográfico, por consiguiente, se desplazó ahora hacia los jóvenes. No quiere decir que se volvió más grave o agresiva la enfermedad en personas jóvenes. Tampoco es cierto que la variante Delta o cualquier otra variante del virus hoy es más agresiva, no es el caso. Es un poco más transmisible, pero no es más agresiva. Su propensión de causar enfermedad grave y muerte es igual a cualquiera de las otras cepas conocidas.
Pero como ya no existe el riesgo tan alto en personas adultas mayores, ahora es más visible el riesgo en personas jóvenes que afortunadamente tienen una probabilidad mucho menor de terminar en enfermedad grave, hospitalización y muerte. Y además, en el otro lado, dentro de este balance dinámico que todos los países enfrentamos respecto a confinar para reducir contagios o no confinar para permitir la vida social y económica, en ese balance dinámico tenemos también una sociedad cansada. Esto no es un capricho, no es que alguien se exprese cansado, es un desgaste psicológico, social, económico, de la convivencia de las personas en su espacio más íntimo, en las familias, en las comunidades y en el conjunto del país. No podemos desdeñar esa señal que es importantísima. Lo estamos viendo con manifestaciones públicas en Europa Occidental, ya de repudio a medidas extremas de seguridad sanitaria, lo que puede ser causante de retos en la gobernabilidad de los países. En México hemos mantenido armonía, paz, porque las medidas de control sanitario se han hecho a partir del llamado a la conciencia pública, a partir de la promoción de la salud, y hemos evitado asfixiar sobre todo a las personas que viven en la mayor adversidad económica, que en este país, tristemente, indignantemente y desde hace muchas décadas, es la mitad de la población. Entonces, en concreto, lo que vamos a hacer es un semáforo que preserva todos sus colores, que tiene los mecanismos técnicos auditables, trazables, transparentes, basados en evidencia científica, de evaluar el riesgo en cada entidad federativa todas las semanas, pero cambiamos las consecuencias. En concreto, y lo más ilustrativo es, en el color rojo, que antes representaba cierre absoluto de todas las actividades, hoy llegamos a un punto límite de cerrar 70% de los aforos en los espacios públicos. Ejemplo práctico para que todo el mundo lo identifique, un restaurante no puede tener, si está en color rojo, más de 30% de ocupación. Pero eso no implica cerrar todos los restaurantes o otros elementos de la vida social y económica. Y por supuesto, destaco la educación pública. Este es un imperativo. Llevamos 15 meses con 0 actividad en presencia en las escuelas. Somos el país de todo el mundo que ha tenido el cierre más severo y constante del sector educativo. Otros países han abierto, cerrado, o han abierto algunos segmentos, algunos niveles educativos. México es el único que cerró de manera drástica todo el sector educativo. Eso ya no es viable y también por eso vamos a garantizar, a través de haber vacunado a más de 3 millones de personas trabajadoras de la educación y a través de los protocolos de seguridad sanitaria en los establecimientos educativos, que en agosto empiecen las clases en condiciones seguras y obviamente estaremos vigilando el acontecer epidémico en tiempo real, como lo venimos haciendo desde enero de 2020. Las entrevistas con usted siempre, doctor, generan muchísima participación de las personas que nos siguen en este programa. Muchísimo lo felicitan, doctor Hugo López-Gatell. Hay una persona que desde Italia dice que se informa por lo que usted dice. Así es que Gracias. Fíjese nada más el contraste de todo eso que ocurre aquí en México, pero bueno. Hay preguntas muy concretas que me gustaría plantearle en estos pocos minutos que nos quedan, doctor. En Yucatán dice Mari Zamores que falta la segunda dosis de Pfizer. Alguien pregunta sobre una especulación de que se va a reabrir el centro Banamex aquí en Ciudad de México para atender a las personas que tienen una necesidad hospitalaria, pero no una circunstancia grave. Hay una persona que se llama Celia Ortega que insiste mucho, él es anafiláctico, ha tenido problemas para vacunarse y él señala que en donde trabaja en la delegación, en la alcaldía Miguel Hidalgo, le piden el comprobante de vacunación, él no puede vacunarse por su padecimiento. Esto revelaría también incluso otra pregunta que dice que hay una especie como también de discriminación a personas que deciden no vacunarse. En fin, este tipo de situaciones que son del día a día, doctor, pero que ayudan muchísimo a combatir toda esta infodemia de la que somos presas desde hace tiempo, doctor. Muchas gracias, Alberto, y gracias a quienes hacen esas preguntas. Efectivamente, en Yucatán tenemos inquietudes de personas que fueron vacunadas con la primera dosis de Pfizer y perciben que ha pasado ya demasiado tiempo.
cuando está pasando una avioneta aquí encima, y que todavía no les llega su vacuna. Estamos próximos a que llegue la dosis, no se angustien. Recuerden que de origen el planteamiento de Pfizer había sido 21 días el intervalo entre la primera y la segunda dosis, pero distintos análisis que hizo la Organización Mundial de la Salud desde el 8 de diciembre de 2020 y lo ratificaron el 8 de enero de 2021, indicaron que podíamos tener un tiempo más amplio. En su momento plantearon hasta 45 días de intervalo entre la primera y la segunda dosis de Pfizer. Esto con una evidencia científica que de hecho ha ido creciendo en el sentido de que cuando se desagrega más el tiempo entre la primera y la segunda dosis, incluso podría ser, contrario a la intuición, que se lograran mejores resultados en la inmunidad que finalmente logran las personas. Pero de cualquier manera, Yucatán, personas que viven en Yucatán, me dirijo a ustedes con aprecio y respeto, próximamente vamos a estar logrando que lleguen las vacunas Pfizer. Tuvimos un retraso de 3 semanas porque Pfizer redujo su abastecimiento a México porque hizo una remodelación de su planta en Estados Unidos. Pero ya esta misma semana estamos teniendo, tanto por el mecanismo COVAX como por la compra directa Pfizer, más de 1.723.000 dosis de vacuna Pfizer, y desde luego Yucatán y todas las otras entidades en donde está pendiente la segunda dosis están contempladas. Respecto a Centro Banamex, que era el centro temporal de atención COVID, no hay planes ahorita inmediatos a que se vuelva a abrir. En primera, afortunadamente, porque estamos todavía a buena separación respecto a la posibilidad de tener una sobreocupación hospitalaria en el Valle de México, no solo la ciudad, sino la zona conurbada en el Estado de México. Fue excelente el Centro Banamex, nos ha dejado muchísimas lecciones aprendidas, fue magistralmente manejado por el director médico, el doctor Rafael Valdés y todo su equipo, y si fuera necesario, en un caso extremo, consideraríamos abrir ya sea ese tipo de instalación o ampliar el modelo desarrollado durante el tiempo en que operó, los 1000 días que operó el Centro Banamex. Y había otra consideración sobre... Sí, que hay una persona que se llama Celia Ortega que nos insiste que todos los días que le preguntemos sobre el tema que él es anafiláctico, entiendo que no puede vacunarse, tiene problemas, sin embargo piden certificado de vacunación para regresar a los empleos, lo cual se suma con otras inquietudes sobre una especie de discriminación. ¿Cómo no? Ahí son 2 elementos importantes de considerar. Una es contraindicaciones médicas absolutas o imperativas para no usar una u otra vacuna. Sí conocemos 2, han sido documentadas y las hemos incorporado a las recomendaciones en México. Una es personas con historia de alergia grave, de anafilaxia, es preferente que no se vacunen con Pfizer. No es una contraindicación absoluta, pero es una recomendación importante que preferentemente no se vacunen con Pfizer personas que tienen historia de alergia grave, subrayo grave, porque la expresión de la alergia es muy amplia y desde luego la gran mayoría, afortunadamente, de personas alérgicas tienen formas leves de alergia. Anafilaxia es la forma grave, implica una alteración muy grande del funcionamiento del aparato circulatorio, hay edema de la vía respiratoria, etc. Quien ha tenido anafilaxia sabe que tiene anafilaxia. Y lo que está a disposición es todas las demás vacunas. Generalmente el mecanismo es que localmente se le comunique a la unidad coordinadora de la vacunación en cada estado que se tiene esas condiciones. Si hay una acreditación médica, una indicación médica, pues es un médico privado que dice, don Celio tiene esta característica, no debe vacunarse. Eso ayuda, pero no es indispensable. Y entonces se le programa para que se vacune con otra de las vacunas. Y con Astra pasa un poco lo mismo, solamente en personas que tienen historia de enfermedad trombótica grave. También recomendamos que preferentemente, no es contraindicación absoluta, pero preferentemente opten por cualquiera de las otras vacunas, en este caso Pfizer o las demás que están disponibles. Y con el último punto, que también es muy importante, el certificado de vacunación es de carácter informativo. Es un certificado oficial, pero es de carácter informativo. Lo pusimos a disposición principalmente pensando en personas que viajan al extranjero, a países donde se solicita comprobación de vacunación,
especialmente Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá, Islandia y varios otros países, Australia. Pero en México prácticamente se diría no tiene utilidad alguna. Es ilegal en términos de derechos laborales que una fuente de empleo exija a una persona tener certificado de vacunación como requisito para poder ser contratado, conservar la contratación o entrar a las instalaciones de trabajo. Si alguien es víctima de esto, le están cometiendo un abuso a sus derechos. Y hay que denunciarlo a la Profedet, la Procuraduría de Defensa del Trabajo. La secretaria Luisa María Alcalde, la secretaria del Trabajo, ha dispuesto los mecanismos para que se tenga contemplado que este es un motivo válido de denuncia y que puede ser la empresa o la persona particular que discrimine a alguien por no tener certificado de vacunación, puede ser sancionado. Pues no se deje cometer esos abusos. Pues doctor Hugo López-Gatell, para cerrar esta entrevista, una de las preguntas que también surgen mucho es este tema de la gratuidad de los medicamentos. La gratuidad es en los hospitales y clínicas INSABI, IMSS, es todos los medicamentos en general, los oncológicos. Si pudiera clarificar esta parte. Cómo no, muchas gracias. También este es un elemento que está en proceso y es muy importante que tengamos claridad sobre las expectativas del proceso de lograr la gratuidad en el Sistema Nacional de Salud. No, aunque quisiéramos, hipotéticamente quisiéramos que eso se lograra de la noche a la mañana, no es viable que se logre de la noche a la mañana. Entonces vamos identificando. Las personas que tienen una afiliación a instituciones de seguridad social, IMSS, ISSSTE, Pemex, los servicios médicos de las Fuerzas Armadas, los 28 sistemas estatales de seguridad social, ISTECH, ISTESON, ISTECALI, etcétera, en sí mismo ya tienen la protección de la salud incorporada a sus derechos. Desde luego les hacen un descuento, o nos hacen también a quienes trabajamos en el gobierno federal, un descuento de nuestro salario en nómina y eso paga las finanzas de la seguridad social. Eso no lo vamos a modificar. Eso va a seguir de momento porque es un mecanismo ya garantizado, funcional, que permite que más del 47% de la población de México tenga acceso a servicios médicos integrales, muy completos. Está el restante de la población, 53%, que no tiene acceso a la seguridad social. Y esta es la población que durante sexenios recientes se pretendía cubrir con el Seguro Popular como un mecanismo que, desde nuestro punto de vista, engañosamente daba la expectativa de una cobertura integral de servicios, cuando en realidad era un paquete muy limitado de condiciones de salud que no cubría ni por asomo el suficiente porcentaje de población que necesitara los servicios. ¿Cuál es la respuesta de este gobierno? Ya no se necesita afiliación. Y esto es importante. Hay personas que piensan que porque desapareció el Seguro Popular y su credencial del Seguro Popular, si la tienen, ya no es válida, piensan que perdieron derechos. Todo lo contrario. Ahora la credencial del Seguro Popular es inútil porque no la necesita nadie para poder acceder a servicios de salud gratuitos. Los servicios de salud desde 1996 están descentralizados, es decir, cada estado, cada gobierno de los estados tiene la propiedad de los servicios de salud, contrata al personal, compra los insumos, es propietaria de los hospitales y los centros de salud, y hemos estado trabajando con ellos para que al recibir financiamiento del gobierno federal mediante el INSABI, se comprometan a otorgar los servicios de manera enteramente gratuita. Esto ya lo logramos en los centros de salud, no deberían cobrarle en los centros de salud. Estamos tratando de que se logre en todos los hospitales civiles, hospitales generales, los hospitales que están principalmente en las cabeceras municipales y ciudades grandes. Y un reto adicional es los hospitales de tercer nivel, los institutos nacionales de salud y los hospitales de referencia. Con estos últimos lo que hemos hecho es que se incorporó al presupuesto que les llega directamente del Congreso o de la Secretaría de Hacienda el dinero que antes recaudaban por cuotas de recuperación. Y a través de las gestiones del doctor Gustavo Reyes Terán, comisionado coordinador de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, se acordó
que los directores y la directora del Hospital General ya no cobrarían cuotas de recuperación. Si usted va al Hospital General, al Hospital Gea González, al Instituto de Cancerología, a Nutrición, al INER, a Neurología, ya no le deberían cobrar su cuota de recuperación. Le van a hacer que pase a caja, pero en caja le van a decir, aquí está su recibo, tasa cero, no debe nada, porque el dinero que antes recaudaban, hoy les llega por el presupuesto que asigna el gobierno federal a los institutos y hospitales federales. Y la pieza que nos falta, y es parte de este proceso de optimización de la adquisición de insumos para la salud, es lograr que tampoco tengan que comprar los pacientes prótesis, marcapasos, catéteres, aditamentos. Estos insumos son muy caros y justamente en 2021 y 2022 vamos a estar trabajando para que se incorporen compras consolidadas de estos insumos mediante el mecanismo de la triple optimización, de tal suerte que ya haya disponibilidad de estos insumos en los hospitales y que no haya necesidad de decirle al paciente, aquí está una receta, vete a comprar. Entonces, es un proceso gradual, pero lo que hoy debe tener claro la población es, si le están queriendo cobrar una cuota, doble contra sencillo, que es una arbitrariedad local y puede denunciarla. Si le quieren cobrar insumos de uso convencional en el hospital, las soluciones parenterales, los medicamentos, también eso es inadecuado. Si le piden que compre una prótesis, un clavo, un aditamento, un marcapasos, eso todavía es válido porque todavía no está terminado el proceso para que sea una compra pública y un abastecimiento directo. Pero esperamos lograrlo durante el siguiente año. A estas personas, ahí está muy claro y muy preciso, doctor, porque estas son las dudas que en la vida cotidiana de muchísimas personas tienen y son las que hacen que de pronto algunas sean susceptibles a esta infodemia que tratamos de combatir en Momentum y otros espacios, doctor. Pues yo le quiero agradecer de mi parte que esta entrevista. Hay una pregunta por ahí a la cual me sumo. ¿Las conferencias vespertinas se van a reanudar, doctor? ¿Cómo va este proceso? Por el momento no tenemos contemplado lo que es posible, esto lo dijimos al terminar las conferencias, las 151 conferencias, es posible que incorporemos una conferencia, una a la semana, jueves o viernes. No la hemos terminado de incorporar porque distintos aspectos de la agenda de trabajo nos han impedido tener un punto fijo de llegada y hemos podido canalizar casi todo a través de los martes, el pulso de la salud en la conferencia del presidente. Pero es posible que en algún momento complementemos lo del martes con alguna conferencia jueves o viernes. Ya estamos como la Llorona, doctor. ¡Ay, las vespertinas! ¡Ay, las vespertinas! Doctor Hugo López-Gatell, como siempre, un placer y créame, muchísima de la audiencia muy agradecida con el trabajo que están desarrollando ustedes en la Secretaría de Salud. Le mandamos muchas un fuerte gracias. abrazo. Gracias. Muchas gracias, Ernesto y Alberto y todo el equipo de Momentum. Es siempre un placer estar con ustedes aquí. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, Hasta doctor. pronto. Hasta luego. Gracias.